Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos acá con Eli Montero y la licenciada Andrea Vázquez. Este es un nuevo programa de la Secretaría de Salud y en este micro vamos a estar trabajando con lo que tiene que ver el consumo de pantallas. Por eso la invitamos a Andrea. Andrea es licenciada en psicología, es magíster en problemáticas del uso indebido de drogas, doctora en psicología, investigadora y profesora adjunta de Salud Pública y Salud Mental 2 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y directora del proyecto UBAC-IT, Procesos de Adecuación de Servicios de Salud Mental para la Atención de Personas con Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. Secretaria de Investigaciones en la Facultad de Psicología, todo esto de la Universidad de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida a ambas y bueno, hoy nos parecía que como están las cosas y con la preocupación que ocupa a muchos de nuestros compañeros y compañeras en las escuelas, sobre todo en las escuelas medias, con los adolescentes y el consumo de pantallas, nos parecía que teníamos que ocuparnos del tema. Por eso la invitación a Andrea y bueno, ahí estamos para hablar un poquitito de qué se trata esto, ¿no, André? ¿Qué es esto del consumo de pantallas? Y nos parecía una buena pregunta arrancar viendo la diferencia entre lo que es consumo y un consumo problemático. Bueno, ¿cómo están? Les agradezco la invitación, la presentación. Me parece que es un tema relevante. Es un tema relevante para las familias, es un tema relevante para las y los docentes. Tal vez esta distinción entre consumos y consumos problemáticos me parece relevante porque la palabra consumo problemático preocupa y asusta, pero el consumo está intensificado, favorecido, estimulado, y en ocasiones cuando una pequeña parcela de la población llega como a manifestar un problema, esto despierta como diferentes alarmas. En realidad lo problemático del consumo es, les diría, un elemento distintivo que tiene que ver con la modificación de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Obviamente no es lo mismo si estamos hablando de infancia, si estamos hablando de adolescencia, si hablamos de adultos o adultas, pero yo les diría que la distinción central para hablar de un consumo problemático es el momento en que la vida cotidiana se ve afectada, ¿no? En sus diferentes formas. Una persona que le huye a sus obligaciones, el aislamiento, la ruptura del vínculo con pares, y en sus formas capaz más adolescentes, pasar noches enteras, digamos, sin dormir. Entiendo que hay muchos colegas que se dedican al ámbito de la educación y hay muchas referencias a pibes muy chicos que se quedan dormidos en el aula, que tienen jaquecas, que tienen dolores de cabeza. Es decir, hay algo de esto que está presente, que evidentemente la tecnología llegó para quedarse, pero que empieza a producir algunos problemas. Bien. Bueno, ante todo es un placer escucharte, con qué claridad nos estás desasnando. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Bueno, nosotras teníamos una duda que surgió entre encuestas que estuvimos haciendo también entre los afiliados, y queríamos saber la diferencia. ¿A qué se llama ludopatía y a qué se llama ciberludopatía o adicción a las pantallas, más precisamente? Por ahí es un lenguaje un poco más técnico, pero sí nos podés desasnar en este sentido. Sí, capaz les diría que la cuestión de la terminología proviene como de diferentes campos. Yo creo que
la cuestión de ludopatía tal vez originariamente estuvo más utilizada para la relación de apuestas presencial, ¿no? Digo, quienes no son tan jóvenes recordarán la cuestión de los bingos, los casinos, digo, de hecho hasta en un momento se creó un registro, digamos, de ludópatas, que era una inscripción que las personas hacían voluntariamente en un momento en que se sentían en calma, y que luego cuando se despertaba cierta compulsión a acercarse a esos lugares, digamos, aparecían en el registro y por ese registro, digamos, no les permitían ingresar. Yo creo que entre este nombre más histórico de ludopatía y ciberludopatía, creo que tiene mucho más que ver con una apreciación mucho más reciente, ¿no? Digo, todo aquello que tiene que ver con como en el universo de apuestas online se empezó a gestionar esta dimensión de el adicto a los videojuegos, el adicto a las pantallas, el adicto a las apuestas online. Yo, a pesar de que existen algunas diferencias hasta entre países de cómo lo teorizan, me parece que capaz el componente central para rescatar es ese momento donde una persona no puede parar de hacer algo, ¿no? Creo que esa es como una definición potente que nos viene bien para pensar estos temas, para problematizarlos. Bien, y vos mencionaste algunas cosas que pueden ser, que nos pueden ayudar a detectar, ¿no? ¿Qué está pasando? Que hay algo ahí que está dando vuelta. Entonces, ¿qué podríamos decir que los maestros, las maestras, los profes en las escuelas y también papás y mamás pueden tener en cuenta, ¿no? Como para un detonante, de decir, bueno, tengo que prestar atención a esto. Está muy bien la pregunta con estas consideraciones. ¿Por qué? Porque digo, por lo menos en nuestro campo profesional, yo creo que no lo dijimos al inicio, pero entre otras cosas la invitación central vino de la mano de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires y estamos entre varios colegas y compañeros integrando el Departamento de Consumos. Y desde ahí empezamos a pensar que cuando aparece un problema a nivel social, aparece una necesidad de elaborar algo así como recetas. La verdad que las personas, porque sufren, porque están preocupadas por hijos, hijas, por compañeros, por parejas, por colegas, por amigos, empieza esta especie de insistencia, ¿no? en obtener una especie de tips o de recetas, que es un poco complicado, digamos, formular, porque la verdad es que las personas son muy distintas entre sí, las realidades de los hogares son diferentes. No obstante esto, digo, y dicho esto, que me parece como tal vez importante, porque la verdad que para todas las personas no sirven las mismas alarmas o los mismos tips, sí me parece que, si quieren, para enfocar un poco más en las adolescencias, ¿no? De hecho, esta mañana, digamos, en las tapas de diario salieron, digamos, como fuerte con una noticia inherente a este tema. Me parece que especialmente cuando se trata de una franja etaria que todavía requiere mayores cuidados, como es el caso, digamos, de las infancias y las adolescencias, claramente hay un conjunto de situaciones que merecen atención, ¿no? O sea, como pensar en un pibe o una piba que pase enorme cantidad de horas encerrado, encerrada, que no quiera ver a sus amigos, que haya abandonado actividades que en otro momento fueron recreativas o lúdicas, desde actividades deportivas hasta encuentros con amigos y con amigas, salidas, ¿no? Muchas veces lo que se refiere en la clínica, digamos, es que tal vez dicen que sí, aceptan invitaciones, pero luego las cancelan al final. Entonces iba a ir a bailar, pero de pronto último momento dijo que no, iba a ir a un encuentro, iba a un festejo, un cumpleaños. La verdad es que todas esas cuestiones que tienen que ver con la interrupción, ¿no? de las actividades propias de la vida integral, digamos, de una persona, pero especialmente cuando se trata de adolescentes, creo que son situaciones un poco para reparar en ello, ¿no? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con las materias? ¿Qué pasa con...? No desde un ideal, digamos, ¿no? Sino cuando efectivamente se nota que tal vez uno descubre que hay un pibe que lleva varios días sin ir o que ha abandonado, digamos, el estudio. Es decir, creo que teniendo este marco de que hay que mirar bien el caso por caso, creo que estas situaciones pueden ser situaciones para decir, bueno, a ver, preguntarse qué está pasando ahí con ese pibe, con esa piba.
Y teniendo en cuenta esta orientación que nos acabas de brindar, este llamado de atención a que tenemos que estar pendientes, ¿qué tenemos que hacer en caso de detectar? ¿Dónde consultar? ¿Cómo profesionales podemos dar respuesta a esta serie de situaciones detectadas? A ver, hay como más de una pregunta. A ver si la, a ver Perdón. No, hermosa. Una buena pregunta. Yo diría, el qué hacer, capaz nos ponemos del lado del que anda mal y el que se da cuenta, porque la verdad que los pibes y las pibas empiezan a, no sé, digo, alejan el celular, se cambian de lugar las apps para ingresar y tardar un poco más o demorar un poco más. La verdad que empieza a haber como pequeños tomas de distancia, ¿no?, de la pantalla cuando se vuelve como en un objeto de consumo con el que no se puede parar de tener vínculo. Entonces, si es alguien que siente que está perdiendo como el control, digamos, me parece que es un buen plan acercarse a algún referente, ¿no? Digo, sea un docente, sea un compañero, sea un amigo, sea, bueno, un DT de un club, me parece que hay que ir por ahí. Si a uno le toca del otro lado, ¿no?, que es ver que hay alguien que no está bien, me parece que la posición de escucha, de no prohibición, ¿no? Digo, capaz no es el momento de los mandatos ni del deber hacer, porque la verdad que siempre hay una dimensión de sufrimiento en estos vínculos con un objeto, con o sin sustancias, del que se trate, siempre es una persona que sufre. Entonces me parece que esa posición de escucha, aunque a veces sea incómoda, desconocida, a veces las generaciones hacen que uno no termine de comprender bien qué pasa ahí con esa persona que no puede parar de hacer algo que le hace mal. Diría que esas son como al menos los dos roles, digamos, dentro de los cuales podemos pensar. Y después, ¿dónde consultar? La verdad que el sistema de salud argentino tiene muchísimas puertas de entrada, aún con dificultades o con sobrecargas. Me parece que los servicios de salud mental de todos los hospitales generales, aún de los centros de salud, ver el modo de contactar con algún colega, con algún profesional, digamos, de la psicología. Me parece que es muy importante garantizarse que uno está consultando con un profesional de la salud, porque también hay un montón de ofertas, digamos, no comprobadas, que me parece que pueden ser riesgosas en ocasiones, la oferta de salidas fáciles y rápidas. La verdad que como en cualquier sufrimiento es necesario ponerle un poco de tiempo, ¿no? Como que el tiempo que llevó estar en un proceso sufriente requiere como, bueno, otro tiempo para llegar a un momento en el que la persona vuelva a sentirse bien. Bien, clarísimo. Y una cosa más, no podemos negar que las pantallas hoy son parte de nosotros mismos. Es una extensión muchas veces de nuestras propias manos. Y a ver, consumimos todo el tiempo, no hay forma de deshacerse de ese consumo de la pantalla. Por eso, nuestra pregunta es, ¿cuáles pueden ser las buenas prácticas del uso de una pantalla? Qué preguntas tienen. ¿Lo habrá? El término buenas prácticas es un buen término para pensar, digo, volviendo a esto, lo que capaz insista, pero me gustaría como que nos quede así como en la base, que es, yo creo que las buenas prácticas tienen que ser aquellas que no pongan en riesgo el llevar adelante más o menos la integralidad de las personas teniendo en cuenta sus diferencias, ¿no? Tal vez algo que hablábamos un poquito en la previa, digo, no es igual tal vez un conjunto de horas de un pibe con pantallas, pero que luego entrena 4 o 5 horas o tiene vida de club o vida de deportes, es un caso y en ese caso no configura, digamos, un consumo problemático y capaz que la misma cantidad de horas para un pibe que aparte de esas horas pasa tiempo solo en su casa, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo que tener en cuenta que tiene que ver con, bueno, las realidades. Efectivamente, las buenas prácticas creo que no vienen de la mano de la prohibición, ni de poner celulares arriba de la heladera, ni de ponerlos bajo llave, que son todas prácticas que, bueno, todas tienen validez, pero que me parece que las mejores son aquellas que permiten, digamos, un uso, porque a veces uno lo que ve también hay que decirlo, es que no son solamente los pibes, sino que los adultos estamos teniendo dificultades para, bueno, dejar el celular en instancias donde es necesario, sea cuando uno va al cine o cuando uno está en una cena, en una comida con otros y con otras. Entonces me parece que hay, bueno, se nos presentó con tanta
presencia, valga la redundancia, la cuestión de las pantallas, que me parece que ahora nos viene toda una tarea de regularlo. No creo que una buena práctica es, evidentemente la tecnología llegó para quedarse y nos sirve para una enorme cantidad de cosas, pero no debería interferir una buena práctica de uso de pantallas en que, bueno, que uno pueda llevar adelante más o menos las cosas que tiene que llevar y que el disfrute siga estando en esa mediación, ¿no? Cuando ya empieza a ser a condición de que la persona pierda o se aísle o sufra, bueno, ahí yo creo que ya hay como que cambiarle el nombre y ya deja de ser un juego, ¿no? Me parece que esa es una divisoria de aguas. Bien, bien. Bueno, no podemos irnos sin decir que celebramos la media sanción de diputados de la regulación de justamente el juego, ¿sí? El juego en línea. Así que te agradecemos enormemente, Andrea. Gracias por clarificarnos, por hacerlo tan sencillo, accesible. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto haber compartido esta rato con Le ustedes. agradecemos también a Alicia. Sí, por Alicia, favor. la directora Alicia de Rotela, APA. la presidenta de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos, que bueno, como me contactó para esta propuesta tan interesante por dialogar con ustedes. Un gusto enorme. Sí, bueno. Y esperamos que esta no sea la última vez que nos Claro. encontremos para seguir hablando y dándole herramientas a nuestras compañeras y compañeros de las escuelas para que puedan salir adelante y podamos no solo ir al aula y enseñar lo que nos compete a nuestras materias, sino que también hacer esto que siempre hacemos los docentes en las escuelas, que es aprender de nuestros alumnos, aprender con nuestros alumnos y darles una mano en todo aquello que necesiten. Así que muchas gracias a las dos y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.